Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de podcast para no dormir. En el encuentro de hoy tendremos la oportunidad de hablar un poco de un sitio ubicado entre las montañas de Dabeiba y Mutatá, en Antioquia, Colombia. Hoy hablaremos sobre las brujas del Cañón de la Llorona. Entre los años 60 y 70, este sitio, el Paso de la Llorona o Cañón de la Llorona, fue un lugar de paso obligatorio entre la zona de Urabá y Medellín, la capital antioqueña. Este sitio por sí mismo era un lugar peligroso, ya que su geografía comprendía altas montañas y vertiginosos precipicios. Además a esto, sumado a que es un lugar marcado por la violencia, ya que esta zona es una de las que más ha generado víctimas mortales en el desarrollo del conflicto interno armado de Colombia. Pero usted se preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con los temas que normalmente se tocan en el podcast? Pues este cañón, el Cañón de la Llorona, ha sido lugar de peregrinación para brujos y brujas del sector durante años. Y antes de continuar, queremos invitarlo o invitarla para que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Recuerden, nos pueden encontrar en Instagram como para.nodormir y en YouTube nos pueden encontrar como Para No Dormir. También nos pueden escuchar en diferentes plataformas de audio como Spotify, Google Podcast y Amazon Music como podcast Para No Dormir. Y cuentan diferentes mitos, leyendas o narraciones acerca del Cañón de la Llorona, que anteriormente solían rodar por sus precipicios buses y vehículos cargados de personas, entre ellos mujeres y niños pequeños. Esta situación era recurrente por las difíciles condiciones de la carretera. Incluso se cuenta que habían sectores de la vía tan cerrados que algunos vehículos tendrían que retroceder para dar paso a los vehículos más grandes y pesados que venían de frente. Existen diferentes registros, los cuales muestran o relatan las difíciles situaciones que tendrían que vivir los rescatistas para sacar los vehículos. En muchas ocasiones, por no decir la mayoría, los vehículos que se fueran al precipicio tendrían que quedarse allá, incluyendo sus víctimas. Dichos registros muestran que extrañamente los cuerpos de los niños pequeños generalmente no se podían recuperar. Se ha alimentado la creencia que estos diferentes restos humanos se han venido utilizando desde los años 60 y 70 como herramientas para practicar la brujería en la región. Se suele contar por antiguos y curtidos conductores que las apariciones espectrales eran algo común en esta zona. Estos mismos conductores narran que estas apariciones, fantasmas o brujas, depende como lo quieran llamar, eran las encargadas de dirigirlos a ellos y a sus pasajeros al fondo del cañón. También se cuenta que en la entrada y salida de este lugar fueron ubicadas dos vírgenes de tamaño casi real. Y fueron estas vírgenes ubicadas allí por los mismos conductores que buscaban su protección mientras atravesaban este rudo paso. Se cuenta que en esta zona los conductores al entrar debían dejar una ofrenda para que la Virgen pudiera protegerlos durante el camino. Esta ofrenda podría ser una moneda, un pedazo de carrocería, alguna parte de su vehículo que les haya quedado de alguna reparación. Hoy, como segunda ocasión, tendremos personas invitadas a nuestro podcast Para No Dormir, pero en esta ocasión tendremos una dinámica diferente, ya que tendremos dos testigos de la misma experiencia. En este caso, el señor Yepes nos narra su historia.
acompañado de su esposa, la señora A, que en anteriores podcasts nos acompañó. Hace varios años, para ir a Urabá, había una carretera obligada que uno tenía que pasar para ir hacia Urabá. Ese paso que es conocido por la mayoría de personas, las cuales transitaban hacia Urabá o de Urabá a Medellín. Ese paso se llama La Llorona. Es una carretera destapada que cabía sino un solo carro, y era barranca y abismo. Uno llegaba y se asomaba a un lado a mirar el abismo y se veían unas copitas pequeñas por allá de árboles, pero se supone que los árboles eran muy, muy altos, pero se veían como copitas a la orilla de la carretera. Entonces, cuando uno pasaba hacia Urabá o en sentido contrario, los carros comenzaban a pitar, a ver si iba otro, en fin, o cambio de luces si era de noche. Entonces el que subía o el que bajaba según en el punto donde iba, se orillaban hasta que el otro pasara. Resulta y sucede que La Llorona, en base de ese abismo que había, carro que se iba por ahí, no sacaban ni buscaban la gente porque no había forma. Llegaba uno cuando iba a comenzar La Llorona, lo cual que me tocó a mí de venida, porque de ida me fui a dar una vuelta muy grande para evitarla, me fui por los lados de Montería. Ya de regreso me vine por La Llorona. Antes de entrar a La Llorona, en la parte de arriba o en la parte de abajo donde se termina, hay unas vírgenes muy grandes. Entonces uno como conductor hace una oración y deja algo. Eso era paso obligado de que tenían que orar antes de pasar ahí. Yo lo sabía, me lo habían comentado, pero no caí en cuenta. Antes de llegar a La Llorona, yo venía manejando un Renault 2 litros y venía con mi familia. Bueno, entonces me alcanzó un carrito que venía cargado de unos marranos, una jaulita, y me hizo señas. Entonces le mermé y me dijo, entonces, ¿va para Medellín? Y sí, voy para Medellín. ¿Qué le parece si nos vamos encaravanados? Y yo, no tengo ningún problema, hágale. Pero entonces andaba muy despacio y yo dije, me voy a adelantar un poquito. Me fui adelantando y me comenzó a molestar el carro. Cada rato me apagaba por ahí. Y le estaba molestando el boquerel. Se sacaba una piecita que tenía en el motor el paso de la gasolina, se soplaba, lo volvía a colocar y lo prendía y seguía. Eso me sucedió varias veces, pero nada que me alcanzaba en una parada de esas, nada que me alcanzaba el otro carrito que venía en caravana conmigo. Bueno, de pronto se larga un aguacero muy tremendo, o sea,
no me fijé en ese momento de tanto desespero por estarse apagando el carro, de que había pasado la Virgen, o sea, el paso obligado de oración y de dejar algo para las personas que están pendientes ahí de ponerle las velas en nombre de las personas que van dejando sus ayudas. Entramos supuestamente dentro del paso de la Llorona y comenzamos a ver eso, sabirnos. Nosotros veníamos de noche. Cuando dábamos vuelta en alguna curva se perdía la luz de las farolas del carro, en fin. Y esa tempestad tan horrible, hasta que llegamos a un punto de que se me apagó el carro y de una, pues precisamente venía con un hermano, con una cuñada, con la señora y dos niños. Entonces, como era muy bravo el cambio, yo me bajé y le expliqué a mi esposa que cómo me colaboraba en lo del Boquerel, porque le dije a mi hermano ahora muerto, hermano, a ver si me colaboras vos cambiándole, soplando el Boquerel a esto. Ay, hermano, a mí me da miedo esta oscuridad tan tremenda y este aguacero tan... No. Entonces la cuñada menos, entonces se apuntó mi esposa y venía haciendo el trabajo del Boquerel. Cuando de pronto arrancamos, después de que ella me organizó ese momento el Boquerel, y yo sentí, cuando iba a arrancar, sentí que le pegaban unas piedras contra el carro, y yo, ¿qué está pasando? Está viniendo esto, y saqué como la cabeza, pero en medio de la lluvia no se distinguía nada. La cuñada que venía al lado de la ventanilla llegó y miró, y es que, ay, sí, se está viniendo todo ese barranco, vea. Y ella pues a los gritos, no, vámonos ligero. Cuando sentí el carro se movió un poco y sentí como esa avalancha que cayó detrás del carro, pero no nos alcanzó a coger. Llegamos a un punto donde había un paso en curva y estaba a través de la vía como tal. Había una quebradita que pasaba, cuando el comentario pues de que casi nos lleva esa avalancha tan tremenda y cogimos como una recta, eso era en subida, y yo traía el carro impulsadito. Cuando alcancé a ver a lo lejos algo atravesado en la vía, y les dije, eso no, vea el problema que hay arriba. ¿Qué pasó? En el espacio del abismo y la barranca había una persona atravesada totalmente, tapando la vía. Quedaba muy poco espacio para pasar el carro hacia la barranca y hacia el abismo. Esta persona era un hombre blanco, acuerpado. Tenía botas plásticas, blue jeans azules y una camisa azul de manga larga, muy bien acomodado, total, en la mitad. Y yo pensé, pues, ¿esto qué es? Porque prácticamente si fuera una persona normal, pues no, al chocar con la luz se veía más bien como oscuronga o algo, pero no, reflejaba totalmente luz. Entonces yo cogí lo que se me vino a la cabeza. Yo no me voy a dejar atracar o que nos pase algo con alguien está planeando algo en esta vía. Pensé y aceleré ese carro
como hacia los lados del abismo, porque las piernas se estaban dando como para el lado del abismo. Y me le fui y la señora se mandó las manos como a la cabeza, o se tapó más bien la vista, porque nos vamos a matar. Ella no dijo nada en ese momento, pero después me hacía todo el comentario de lo que había pensado. Lo cierto del caso es que llegué y yo pensé, no me lo voy a ir por la parte de encima, sino le voy a pasar por encima las piernas que quedan más bajitas, y aceleré el carro y me le fui, y el carro no brincó y seguimos normal. Y ese aguacero tremendo, eso se sentían piedras por todos lados. Ese paso es más o menos de hora y algo para pasarlo. De pronto se me estalló, se me chuzó una llanta y yo nada, y eso seguí. Yo pensaba más en la familia que en cualquier cosa, y coincidencialmente el carro no se me volvió a apagar, y yo dele. Y en ese rin, cuando de pronto llegamos a la parte de arriba, nos encontramos esa Virgen hermosa. Yo sentí como si hubiera llegado al cielo. La vi, me eché la bendición, no paré hasta que salimos al pueblo. Más cerca, saliendo, hay una bomba a mano derecha. Entré a esa bomba a que me organizaran la llanta. En fin, estábamos ahí y fuimos y pedimos tinto y algo, pues, para después de que salimos. Se me olvidó algo. Cuando pasé a este personaje por encima, les dije a todos: ojo que no vaya a venir nadie, algún carro, porque van a decir, este cliente lo mató, le tiró el carro encima, y inmediatamente lo que uno decía pasaba. Cuando dije eso, comenzó a girar la licuadora que se llaman, que es una farola de los carros, pues, o sea, de los buses o jaulas que utilizan, y alumbra todo alrededor. Me pasó eso, y eso nos traía, no, ahí viene un carro, sobre todo la que más decía era la cuñada mía, ahí viene un carro, ahí viene un bus, eso es un bus lo que viene, y yo dele para adelante, y en fin, pues vuelvo hasta que estábamos ahí normal en la bomba, que estaban organizando la llanta. Cuando llegaron los del carro a tanquear, los de la jaulita, entonces mi esposa me dice: vení, vamos a hablar con los de la jaulita para ver cómo les fue con ese muerto que había allá, cómo lo encontraron. Y yo les dije: no, ni por el berraco, yo no voy a hablar con nadie, porque entonces van a decir, usted fue el que lo jodió, o en fin. Yo me quedé, me hice el loco ahí, la entretuve, y en fin, de paso a paso, las mujeres siempre son como así, como con la intriga. Ella se fue haciendo como la loquita, y los de la jaula, yo veía así como helado, que nos miraban. Cuando me di cuenta, ella estaba hablando con ellos. Me llamó ahí mismo y me dijo: vení lo que dicen estos señores. Pero que siempre te pusiste a hablar con ellos. No, ellos fueron los que me preguntaron. Y entonces yo me acerqué y les dije cómo les fue con ese paciente que había ahí atravesado en la mitad del paso, y ese aguacero tan tremendo. Hombre, pues nosotros lo que vimos, a ver, recuerde que veníamos tres. Dos veníamos en la cabina y uno venía en una hamaca colgado donde debajo venían los cerdos.
cuando nosotros llegamos al paso que usted está diciendo, supuestamente ese mismo paso, lo que vimos y alumbramos era que había una persona recostada contra la barranca y tenía un cuchillo y estaba todo ensangrentado, un cuchillo enterrado en la cabeza. Y inmediatamente esos cerdos comenzaron a chillar y dele, y en fin, y el compañero de nosotros, que va ahí, el ayudante, dijo, no, paren, que yo no me voy, yo tengo mucho miedo, yo no me voy a ir acá atrás, y entonces lo tuvimos que meter, venirnos los tres en la cabina. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Y el agua, ¿qué les hizo? No les hizo nada. ¿Cuál agua? Nosotros, usted dice que esa tempestad y en fin, no. Mire la jaula como está, la mire y esa jaula llena de polvo por todos lados. Entonces yo les dije, y mire el carro mío, supuestamente ustedes venían 10, 15 minutos atrás de nosotros y véame el carro mío lleno de pantano por todos lados. Hablando de ahí salimos y hablando pues todo de lo que había pasado. Nosotros tenemos familiares en Urabá y mi hermano dijo, hombre, yo quiero mucho a mi familia, quiero mucho a mi abuela y toda la cosa que vivía allá, pero yo no vuelvo jamás por allá a Urabá, qué miedo, no vuelvo y no me vuelvan a hablar de eso. Entonces esa historia fue la que nos pasó en La Llorona, un paso muy bravo, y ahora lo reemplazaron por un túnel y ya no hay que pasarlo por ahí, me imagino que nadie lo utiliza por ese temor. Interesante relato, ¿no le parece? Ahora vamos con el testimonio de otra de las personas que estaba allí como testigo de este relato. Recordando la historia que acaba de contar mi esposo, eso fue una cosa muy impresionante porque nos afectó de una manera que esta es la hora que todavía ni siquiera queremos volver a recordar ese evento. Los niños y las mujeres que veníamos ahí, todos vimos cosas diferentes. Por ejemplo, los niños, uno dice que él vio fue una vaca, no un hombre atravesado, sino una vaca atravesada en la mitad de la carretera. El otro niño dice, no, eso no era una vaca, era un marrano. Y mi esposo y yo vimos fue un hombre atravesado, y los adultos vimos fue un hombre atravesado. Lo más impresionante de esto era que el hombre, en vez de nosotros iluminar al hombre con las luces del carro, el hombre nos iluminó a nosotros, era como si tuviera una luz propia. Esa persona o eso, lo que había ahí atravesado, nos iluminó de una manera impresionante. Cuando mi esposo dijo, ¿lo pisamos o nos vamos al abismo o qué hacemos? Y yo, hágale. Y él se tiró pues como para el lado del abismo lo más que pudo, pero no alcanzaba a evitar pisarle los pies. Y todos nos agarramos la cabeza esperando el brinco de la persona y del carro, y pasamos como si nada. Entonces pues eso fue una cosa muy impresionante, y el sentir ese bus encima con esa sirena, y nosotros con ese temor nos alcanzó el bus, nos van a meter en problemas. Y mi esposo, hágale para adelante con ese carro a 1000, con esa llanta reventada, andando en puro rin. Eso fue muy horrible. Y nunca nos alcanzó el bus, nunca ese bus apareció. Y nosotros lo veíamos a metros. Cuando llegamos a la bomba, que nos encontramos con los señores de la jaulita, ellos nos dijeron, por ahí no venía ningún bus. Entonces nunca supimos de dónde salió ese bus, que ese sí lo vimos todos.
y lo escuchábamos porque es que hacía mucho ruido con esa sirena y ese bus nunca llegó y los señores de la jaulita estaban, sí, el carro estaba totalmente seco, empolvado y ellos vieron otra cosa diferente a lo que los niños y nosotros vimos. Entonces no sabemos qué fue eso. De pronto nosotros pensamos que es lo que ya nos habían dicho y no creíamos que algo se aparecía ahí, en una bruja en forma de cualquier cosa, o entes o fantasmas que hacen que la gente se accidente y se vaya al abismo. De pronto eso fue lo que nos quiso pasar y gracias a Dios no. Y a la habilidad de mi esposo para manejar y la tenacidad de él, no nos fuimos allá. Eso es todo lo que puedo contar a la historia. Impresionante relato. Agradecemos al señor Yepes y a la señora A por apoyar nuestro proyecto. Bueno, amigos y amigas, y así damos por terminado otro encuentro de podcast. Para no dormir, les agradecemos su apoyo y por acompañarnos hasta el final. Descansen en paz.